Conecta más secundaria Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 13, lección 41, 42 y 43, de la página 96 a la página 101. Secuencia 13. Factores de proporcionalidad. Lección 41. Copias de copias. Actividad 1. Se harán 3 copias del plano que se muestra. Las medidas de la copia A serán el triple de las del dibujo original. Las medidas de B, el doble de las de la copia A. Las de C, el doble de las de B. En la siguiente tabla registramos las medidas del plano original, y nos dan las medidas de 3 lados, A, B y C. La medida de D es 1. La medida de E, también es 1. Y la medida de F es 2. Las medidas de la copia A, son el triple de las del dibujo original. Multiplicamos cada medida del plano original por 3. Así obtenemos los valores de la copia A. Las medidas de la copia B, son el doble de la copia A, entonces multiplicamos por 2 cada medida de la copia A. Las medidas de la copia C, son el doble de la copia B, entonces multiplicamos por 2 cada medida de la copia B. Inciso A. ¿Cuántas veces serán más grandes las medidas de B que las originales? Al dividir cada medida de la copia B entre cada medida del plano original, la respuesta es 6 veces. Inciso B. ¿Y las de la copia C? Al dividir cada medida de la copia C entre cada medida del plano original, la respuesta es 12 veces. Inciso C. Anota las medidas que faltan en la tabla. Para obtener las medidas, se resuelven con las operaciones que hicimos anteriormente. Inciso B. En el esquema, los números de los óvalos indican por cuánto se deben multiplicar las medidas de un dibujo para obtener las de otro. Son los factores de escala. Encuentra y anota los que faltan. Para la copia A, el factor de escala es 3. 7 por 3 21 y 2 por 3 6. Para la copia B el factor de escala es 2. 21 por 2 42 y 6 por 2 12. El factor de escala para pasar del plano original a la copia B es 6. Porque 3 por 2 es 6, y también si divides 42 entre D7, y 12 entre D2, nos da el valor de 6. El factor de escala para pasar de la copia B a la copia C es 2. 42 por 2 84, y 12 por 2 24. El factor de escala para pasar del plano original a la copia C es 12. Porque 3 por 2 6, y 6 por 2 12. También si divides 84 entre D7, y 24 entre D2, es igual a 12. Así quedaría resuelto el esquema. Actividad 2. Considera otras 2 copias. Las medidas de D son un cuarto de las originales, es decir, 4 veces menores. Las medidas de E, son 3 veces mayores que las de D. Inciso A. En la tabla, calcula y anota las medidas de las copias D y E. También escribe en el óvalo superior, el factor de escala que aplicado a las medidas originales, produce las de E. En la primer columna tenemos las medidas del plano original, anotamos las que hacen falta. Para la copia D, el factor de escala es un cuarto. Recuerda que un cuarto es igual a 0.25. Multiplicamos cada escala del plano original por 0.25. Para la copia E, el factor de escala es 3, entonces multiplicamos cada medida de la copia D, por 3. Ahora para saber cuál es el factor de escala que lleva del plano original a la copia E. Es 3 cuartos, porque un cuarto por 3 da 3 cuartos. Recuerda que 3 entre D1 es solo 3, entonces tienes 2 fracciones, y solo multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador. 3 cuartos también es igual a 0.75. Si multiplicas cada medida del plano original por 0.75, dan las medidas de la copia E. Inciso B. Las medidas de la copia F son 3 cuartos de las del dibujo original. Calcula sus medidas y anótalas en la tabla anterior. Como 3 cuartos es igual a 0.75,
Las medidas de F también son las mismas medidas de la copia E. Inciso C. Si se aplican los factores en otro orden, es decir, si primero se amplía por 3 y después se reduce por un cuarto, ¿se obtiene una copia igual o diferente a la anterior? Calcúlalo. En la primer columna anotamos las medidas de la copia original, solo la de A y B. El primer factor de escala es 3, 7 por 3 21 y 2 por 3 6. El siguiente factor de escala es un cuarto. 21 por 0.25 es 5.25, y 6 por 0.25 es 1.5. Observamos que se obtiene una copia igual a la copia F. Después aprenderás una regla en las multiplicaciones: el orden de los factores no altera el producto final. Actividad 3. Anota los factores que faltan. El factor que falta es 6, porque 2 por 3 es igual a 6. Para el siguiente factor, multiplicamos los dos factores, un medio por un tercio. Numerador por numerador y denominador por denominador, el factor es un sexto. Para el siguiente factor, le llamaremos incógnita A. Un tercio por A es igual a 2 tercios. Despejamos a la incógnita A, eliminando un tercio, multiplicamos por 3 en ambos lados de la ecuación. 3 por 2 tercios es igual a 6 tercios. Reducimos a su mínima expresión, y 6 entre de 3 es igual a 2. El factor faltante es 2. Así quedaría resuelta la actividad 3. Lección 42. Bicicleta con cambios de velocidad. Actividad 1. Para que te familiarices con los engranajes, puedes observar una bicicleta físicamente. Responde lo siguiente. Inciso A. Las bicicletas sin velocidades tienen una rueda dentada, llamada plato, en la que se le coloca el pedal, y otra más pequeña, llamada piñón, fija a la rueda trasera. Cuando el pedal da una vuelta, ¿el plato también da una y el piñón da más de una vuelta o menos? La respuesta es, más de una vuelta. Porque el diámetro del piñón es más angosto, y esto quiere decir que una vuelta del plato equivale a más de una vuelta del piñón. Inciso B. Las bicicletas de velocidades tienen piñones de distinto tamaño. ¿Cuándo cuesta más trabajo girar el pedal? ¿En el momento en que la cadena está sobre el engranaje más pequeño o cuando está sobre el más grande? Cuando está en el engranaje más pequeño. ¿Por qué piensas que sucede eso? Con una vuelta del plato equivale a más de una vuelta del piñón pequeño, entonces la rueda trasera dará las mismas vueltas que cada piñón. Y con una vuelta del plato con el piñón más grande, si es de mayor tamaño que el plato, la llanta dará solo una vuelta completa o menos de una vuelta completa. Entonces el trabajo que se requiere depende de cuántas veces haces girar la llanta trasera. Actividad 2. Las ruedas A y B están engranadas, quiere decir que giran juntas. A tiene 24 dientes, y B 12 dientes. Inciso A. Cuando A da una vuelta, ¿cuántas da B? Ubicamos un punto en el engranaje A y otro en el engranaje B. Cuando A da media vuelta, B dará una vuelta completa. Cuando A da una vuelta completa, B dará 2 vueltas. Inciso B. Completa la tabla. El factor para pasar del engranaje A al engranaje B es 2. Cuando A da una vuelta, B dará 2 vueltas. Cuando A da 3 vueltas, B dará 6 vueltas. Cuando A da 6 vueltas, B dará 12 vueltas. Puedes observar que el engranaje B siempre dará el doble de vueltas al engranaje A. Inciso C. El número de vueltas de B es proporcional al de A. ¿Qué significa esto? Que B es el doble de vueltas de A. Inciso D. ¿Qué factor al multiplicar las vueltas de A da el número de vueltas de B? La respuesta es, el factor 2. Inciso E. Anotamos el factor en el óvalo. Actividad 3. La rueda B tiene 12 dientes, la C tiene 36 dientes.
Inciso A. Cuando B da una vuelta, C da menos o más de una vuelta. Una vuelta de B equivale a que ya giró los 12 dientes, y también giran solo 12 dientes de C. Podemos observar que solo equivale a un tercio de los dientes de la rueda C. La respuesta es, menos de una vuelta. Inciso B. ¿Cuántas vueltas da C cuando B da 3 vueltas? Solo dará una vuelta. Porque si multiplicas los 12 dientes por 3, es igual a los 36 dientes de C, que completan una vuelta. Inciso C. ¿Qué fracción de vuelta da C cuando B da una vuelta? La respuesta es un tercio. Inciso D. Completa la tabla. El factor es un tercio. Cuando B da una vuelta, C dará un tercio de vuelta. Cuando B da 3 vueltas, C dará una vuelta. Cuando B da 6 vueltas, C dará 2 vueltas. La rueda C siempre dará un tercio de vueltas de las vueltas de B. Inciso E. Lo hemos explicado en el inciso A. Actividad 4. En este engranaje, A tiene 24 dientes, B 12 dientes y C 36 dientes. Inciso A. Si A da 3 vueltas, ¿cuántas da B? Para encontrar el factor de proporcionalidad, vamos a dividir los 24 dientes de A entre los 12 dientes de B. El factor es 2. Entonces si A da 3 vueltas, por el factor 2, B dará 6 vueltas. ¿Y cuántas da el engranaje C? Dividimos los 12 dientes de B entre los 36 dientes de C. El factor de proporcionalidad es un tercio. Entonces 6 por un tercio, es igual a 6 tercios, también igual a 2, C dará 2 vueltas. Inciso B. Completa la tabla. El factor de proporcionalidad para pasar de A a B es 2. Cuando B da 3 vueltas, A dará la mitad, una vuelta y media, 1.5. Cuando B da 4 vueltas, A dará solo 2 vueltas. B siempre dará el doble de las vueltas de A. El factor de proporcionalidad para pasar de B a C es un tercio. El engranaje C siempre dará una tercera parte de las vueltas de B. El factor de proporcionalidad para pasar del engranaje A al engranaje C directamente es 2 tercios, porque 2 por un tercio es 2 tercios. Y podemos verificar que al multiplicar las vueltas de A por 2 se obtienen las de B. También podemos verificar que al multiplicar las vueltas de B por un tercio o al dividir entre de 3, se obtienen las de C. Inciso C. Anotamos en los óvalos los factores de proporcionalidad. Inciso D. ¿Qué factor aplicado a las vueltas de A arroja las de C? 2 tercios, porque se multiplican los dos factores anteriores. Lección 43. Otros engranajes. Actividad 1. Las ruedas A, B y C están engranadas. A tiene 120 dientes, B 60 dientes y C 12 dientes. Inciso A. Si A da una vuelta, ¿cuántas da B? Para sacar el factor de proporcionalidad, dividimos los 120 dientes de A entre los 60 dientes de B, el factor es 2. Entonces cuando A da una vuelta, por el factor 2, B dará 2 vueltas. ¿Y cuántas da C? Para sacar el factor de proporcionalidad, dividimos los 60 dientes de B entre los 12 dientes de C, el factor es 5. Cuando A da una vuelta, B dará 2, y 2 por el factor 5, C dará 10 vueltas. Inciso B. Completa la tabla. El factor es 2, entonces cuando A da una vuelta B dará 2 vueltas. Cuando A da 5 vueltas B dará 10 vueltas. Cuando B da 6 vueltas, A dará la mitad, 3 vueltas. Cuando B da una vuelta A dará la mitad de vuelta, 0.5. En la siguiente columna primero hay que saber las vueltas de B. El factor de proporcionalidad para pasar de B a C es 5. Entonces cuando C da una vuelta, B dará un quinto de vuelta. Y A dará un décimo de vuelta. Recuerda que un décimo por 2 es igual a 2 décimos, su mínima expresión es un quinto.
Y 1/5 por 5 es igual a 5/5, igual a 1. Las vueltas de C siempre serán 5 veces las de B. Inciso C. Anota en los óvalos los factores de proporcionalidad. Para pasar de A a C, el factor es 10. Actividad 2. En otro engranaje, cuando D completa 3 vueltas, E da una vuelta. Inciso A. ¿Qué rueda es más grande? La respuesta es la rueda E. Ya debiste darte cuenta que entre más vueltas de la primera rueda sobre la segunda, significa que la primera es más pequeña. Inciso B. ¿Cuántos dientes podría tener cada una? Encuentra al menos 2 soluciones. Te dejamos 2 posibles soluciones. Actividad 3. Las ruedas D, E y F están engranadas. Cuando D da 3 vueltas, E completa una vuelta, si E da 2 vueltas, F da una vuelta. Inciso A. ¿Qué rueda es la mayor? La respuesta es la rueda F. Vamos a comprobarlo. Cuando D da 3 vueltas E da una vuelta, entonces el factor de proporcionalidad es 1/3. Y F daría media vuelta, porque 1 por 1/2 es 0.5. Esto quiere decir que el engranaje todavía es más grande que el engranaje E. ¿Cuál es la menor? La respuesta es el engranaje D. Inciso B. Completa la tabla y anota en los óvalos los factores de proporcionalidad. Completamos la tabla multiplicando por 1/3 y por 1/2. Para pasar de D a F, el factor es 1/6. Inciso C. ¿Cuántos dientes podría tener cada rueda? Haya al menos 2 soluciones. Te dejamos 2 soluciones, 10, 30 y 60, y 20, 60 y 120. Puedes observar que F siempre será el de mayor número de dientes y D el de menor número de dientes. Actividad 4. Las ruedas G, H e I están engranadas. Cuando G da 4 vueltas, H completa una, e I, 3 vueltas. Inciso A. ¿Qué rueda es la mayor? La respuesta es la rueda H. ¿Cuál es la menor? La respuesta es la rueda G. ¿Cómo lo sabes? Por los factores de proporcionalidad. Para pasar de G a H, el factor es 1/4. Esto quiere decir que G tarda 4 vueltas por una de H, H es más grande que G. Para pasar de H a la rueda I, el factor es 3. Esto quiere decir que I tarda 3 vueltas por una de H, H también es más grande que I. Pero I es más grande que G. Inciso B. Completa la tabla y anota en los óvalos los factores de proporcionalidad. Cuando G da una vuelta, H dará 1/4 de vuelta, 0.25. Y la rueda I dará 0.75. Inciso C. ¿Cuántos dientes podría tener cada rueda? Haya al menos 2 soluciones. Te dejamos 2 soluciones. Taller de matemáticas. Actividad 1. En cada tabla se indican las vueltas de 3 ruedas engranadas. Complétalas y anota los factores de proporcionalidad. Para pasar de J a K, el factor es 2, porque 3 por 2 es 6. Y de K a L, también es 2, 6 por 2 es 12. Cuando J da una vuelta, K dará 2 vueltas. Cuando K da 2 vueltas, L dará 4 vueltas. Y el factor de J a L es 4, porque 2 por 2 es 4. El factor de M a N es 1/3, 15 por 1/3 es 5. El factor de N a O es 1/5, 5 por 1/5 es 1. Cuando N da 10 vueltas, O dará 2 vueltas. Y M dará 30 vueltas. El factor para pasar de M a O es 1/15, 1/3 por 1/5. El factor para pasar de P a Q es 1/3, 6 por 1/3 es 2. El factor para pasar de Q a R es 1/2, 2 por 1/2 es 1. Cuando R da 3 vueltas, Q dará 6 vueltas. Y P dará 18 vueltas. El factor para pasar de P a R es 1/6, 1/3 por 1/2. El factor para pasar de S a T es 1/6, 12 por 1/6 es 2.
El factor para pasar de t a u es 5, 2 por 5 es 10. Cuando t da una vuelta, s dará 6 vueltas. U dará 5 vueltas. El factor para pasar de s a u es 5 sextos, 1 sexto por 5. El factor para pasar de v a w es 4, 3 por 4 12. El factor para pasar de w a x es 1 cuarto, 12 por 1 cuarto es 3. Cuando w da 4 vueltas, u dará una vuelta. Y x también dará una vuelta. El factor para pasar de v a x es 1. 4 por 1 cuarto es 1.